Hola, hola, bienvenidos a NutriCreas. Este es otro episodio más, el número 8 de este proyecto que tenemos para ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy ya hablado, pero creo que es muy importante, que es el sodio. Mi nombre es Lisette Mora. Y yo soy Daniela Becerril. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, dejarnos en los comentarios qué les parece este episodio, también temas que les gustaría ver, compartan el video y suscríbanse para que entonces puedan tener, pues ver, ¿no? Todos los videos que nosotros vamos a estar compartiendo. Empezamos entonces hablando, definiendo qué es el sodio. El sodio es un mineral catalogado nutricionalmente como un micronutriente. Esto pues es importante en pequeñas cantidades consumirlo para el buen funcionamiento del organismo. Y el sodio es sumamente importante, o sea, así como menciona Liz, lo necesitamos en pequeñas cantidades, pero es indispensable para que el cuerpo funcione, o sea, lo necesitamos para que el volumen de la sangre se mantenga constante, para que las células funcionen, para que los músculos se contraigan, para que se haga de forma correcta el impulso nervioso en el cerebro, para que los líquidos en el cuerpo se mantengan como en el lugar donde deben mantenerse. O sea, el sodio en general es indispensable para la vida. Y cuando hablamos de los alimentos, pues también se vuelve bastante importante porque este nos ayuda a que tengan un mejor sabor, se llega a usar como aditivo para potencializar sabor. Entonces, para el cuerpo y en general para los alimentos es indispensable el sodio. Así es, y bueno, lo encontramos en diferentes fuentes de manera natural. El sodio, hay muchos alimentos que ya lo contienen en su forma natural, como es el sodio, y estos son principalmente los mariscos, los alimentos de origen animal, alimentos procesados en su forma sintética y también como cloruro de sodio, que es la sal o el nombre científico de la sal. La sal es la principal fuente alimenticia del sodio. Y bueno, todo mundo consumimos sal en cualquier tipo de presentación. Y los alimentos procesados también pueden tener otra fuente de sodio que se llama glutamato monosódico, que es uno de los principales fuentes de sodio o aditivos que tienen todos los alimentos procesados para su potencialización del sabor. Y quizás estarán preguntándose, ¿no? Entonces, ¿cuánto sodio tenemos que consumir? Y esto se vuelve un tanto complicado de responder, porque la recomendación general es no excedernos de 2.000 miligramos de sodio. Eso es aproximadamente como 5 gramos de sal, o sea, una cucharadita cafetera de sal. Pero aquí hay que poner mucha atención porque, como Liz mencionaba, hay alimentos que tienen sodio, o sea, sin que yo le agregue, por ejemplo, las carnes, los lácteos, tienen sodio antes de que yo le agregue al momento de prepararlo. Entonces, hay que considerar que nosotros en los alimentos en general consumimos sodio y además agregamos más. Entonces, cuidar que nuestro consumo o lo que estemos agregando a los alimentos sea lo mínimo y considerar que hay un límite. Incluso estos 2.000 miligramos pudiera ser muchos para la mayoría de la población en México. E incluso para niños, personas más pequeñas, adolescentes, es mucho. Así que mucha atención con el sodio porque sí es importante para consumirlo, pero yo creo que todos hemos escuchado también que es arriesgado, ¿no? Claro, además esta es la ingesta máxima recomendada. Hay otras asociaciones que mencionan 1.500 miligramos o 1.5 gramos por día y como decía Dani, esto va a depender de las características de las personas, su peso, su actividad física, la condición o la etapa de vida en la que se encuentren va a requerir diferente cantidad de sodio. Además de que también sabemos que es muy común que todas las personas excedamos el consumo de sodio. El sodio lo vamos a consumir, como decía, en alimentos que ya vienen, que ya lo tienen en su composición y que además le agregamos para la preparación del alimento. Y esto pues nos va a traer varios problemas de salud. Nos aumenta el riesgo de retención de líquidos, problemas cardiovasculares, enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular, problemas cardíacos y aumenta el riesgo también de muerte o infarto al miocardio. Entonces, bueno, ahora tenemos pues algunas ventajas, ¿no? Porque hay alimentos que ya nos señalan cuando tiene un alto contenido de sodio. Entonces, sí hay personas que tienen que limitar el consumo de sodio, pero ahorita podemos recurrir a los sellos de advertencia. Si ahorita lo podemos ver en los productos procesados, ahí te señalan. Entonces, la mayoría de los alimentos llegan a tener este sello de advertencia y hay que hacer caso a ellos. Entonces,
Alimentos que a veces no son salados, por ejemplo, galletas, cereales, panes, tienen este sello de advertencia y la razón es esta que mencionábamos previamente. El sodio se utiliza como aditivo para estabilizante de alimentos, potencializador de sabores, entonces que sepa salado no es una condicionante para que sea alto en sodio o no, entonces hacer caso a estos sellos de advertencia y la verdad es que también es como un tema muy controversial, ¿no? Porque ¿qué hago yo si el cereal que compro o, no sé, las galletas que compro o algo tiene el sello y no puedo comprar otro? O sea, pues nada. O sea, ahí creo que hay que cuidar la cantidad, ¿no? Porque sí realmente sabemos que hay alimentos que necesitamos consumir y que no tenemos otra opción para consumirlo, pero pues sí sabemos que ya tenemos un alimento con el sello de advertencia de exceso de sodio, bueno, limitamos la cantidad o que no sea un consumo de diario, que sea un consumo esporádico de vez en cuando si no hay alguna otra opción y no añadir más sodio o más sal a ese alimento que ya de por sí tiene la advertencia, ¿no? De que estamos consumiendo un exceso y que vamos a tener todos estos problemas que les acabamos de mencionar. Y cuidar los que específicamente son altos en sodio, ¿no? Aquí a lo mejor podemos mencionar específicamente la comida rápida, todas las frituras, galletas, panes, bollería industrializada, los condimentos, o sea, porque luego a veces las personas dicen, ay, yo no consumo tanta sal, pero entonces uso este cubo que es específicamente para agregar más sabor. Entonces, ojo ahí, las salsas como salsa Maggi, los condimentos, luego los chiles en escabeche, los embutidos, no se diga, tocino, salchicha, jamón, tienen alto contenido en sodio. Entonces, a lo mejor a lo mejor pensamos de que, pues yo no le agrego tanta sal a mi comida, pero tenemos mucho producto industrializado, entonces ahí definitivamente se eleva el contenido de sodio. Claro. Entonces, como ya mencionabas, hay personas que específicamente sí tienen que hacer una reducción de sodio para mejorar nuestra salud en general, ¿no? De hecho, se estima que en México 1 de cada 3 adultos tiene hipertensión. Entonces, estaríamos pensando que 1 de cada 3 adultos en México tiene que tener un consumo muy controlado de sodio. Por lo tanto, evitar, ¿no?, los alimentos procesados que más podamos o que sabemos que sí son altos en sodio. Exactamente. Hay patologías específicas para limitar el consumo de sodio, que las personas que tienen esta patología tengan la necesidad de disminuir la cantidad de sal en sus alimentos. Pero bueno, yo creo que todos debemos hacerlo, o sea, todos debemos, si ya sabemos que todos los alimentos tienen sodio, que nuestra alimentación es alta o rica en alimentos procesados, bueno, tenemos que limitarla de otras maneras que más adelante las vamos a comentar. Pero sí hay personas, como por ejemplo personas con hipertensión arterial, que deben limitar el consumo de sodio para mejorar la condición o ayudar a que la presión arterial no esté tan elevada, no tenga picos de que a veces está alta, a veces está baja, tener un mayor control. La alimentación, por parte de la alimentación va a ser limitando el consumo de sodio. Personas con enfermedad cardiovascular, personas que tengan retención de líquidos, las mujeres embarazadas también necesitan limitar el consumo de sodio porque durante este proceso va a haber mayor riesgo de retención de líquidos, sobre todo en los miembros inferiores, y eso va a hacer que sea mayor si tienes una dieta alta en sodio. Sí, yo creo personalmente que los niños tienen mayor riesgo de este exceso de sodio porque su alimentación es altamente rica en alimentos procesados. Entonces, también en ellos sería muy conveniente disminuir su cantidad, su consumo, ¿no?, del sodio en general. Y yo creo que uno de los problemas es que nos vamos acostumbrando al sabor. Exactamente. Entonces, si desde el niño él así, alimentos muy salados, alimentos muy procesados, pues obviamente, ¿no? O sea, yo aprendo a comer con esa cantidad de sal y entonces cualquier alimento que tenga menos contenido de sal, pues yo lo voy a rechazar. No es como, ay, este alimento no sabe a nada. No sabe a nada. Y empezamos a agregarle, ¿no? Sí. O sea, esta medida que pusieron en algún momento de quitar los aleros de los restaurantes, a lo mejor es como, ay, pues no importa, ¿no? Pero pudiera ser diferencia. Sí, además hay personas, me ha tocado ver varias personas que
están comiendo antes de probar el alimento, agregan sal y esto ya es una costumbre, no es porque les haga falta el sabor de la sal, sino que están acostumbrados al momento de tener su plato en la mesa, agregar la sal. Esto independientemente de si le falta, de si tiene sabor o no, ya es una costumbre y es parte de lo que decían. Si nosotros a los niños los educamos su paladar en un sabor salado, en siempre estar consumiendo alimentos muy ricos, con sabores muy condimentados o muy ricos en sal, pues van a acostumbrarse a comer así. Entonces va a ser muy difícil que dejen esa costumbre o ese hábito de agregar sal a los alimentos. Sí, yo normalmente siempre les hago como esta analogía a mis pacientes, como nos acostumbramos a sabores muy fuertes y entonces rechazamos los sabores muy como suaves. Entonces, ¿qué sabores son esos? Pues frutas, verduras. Entonces, a lo mejor algo que no haríamos una asociación repercute, ¿no? En qué alimentos elijo yo día a día y que yo digo, ay, esto sí me gusta mucho, esto no me gusta. Entonces, mucho cuidado con los niños. Ahí es un punto importante para, pues, mejores, o sea, prevenir, ¿no? Prevenir enfermedades desde este momento. Exactamente. Esa es una de las recomendaciones que podemos hacerles para poder disminuir el consumo de sal. O sea, ya sabemos, ya lo mencionamos, que todos tenemos riesgo a exceder el consumo de sodio, el IDR o la recomendación de sodio. Entonces, si todos tenemos ese riesgo, empezar con los niños a disminuirlo. ¿Cómo? Pues no poniéndole sal a las papillas, por ejemplo, que es muy común que a los bebés les empiezan a dar su alimentación complementaria y les agregan sal para que les sepa. O sea, ellos necesitan conocer el sabor del alimento como tal para que lo sepan si lo van a aceptar o no y conozcan el sabor del alimento, que no tengan necesidad de agregarle la sal. Entonces, ese es un punto por el cual podemos empezar en los niños, no poniendo sal en sus alimentos, no acostumbrarlos a ese sabor. Algo también que podemos hacer es como, ya sabemos que en general todo tiene un poco de sodio, pero pues lo importante también sería es como evitar los alimentos que son altos en sodio, ¿no? O sea, y que estos definitivamente son los alimentos procesados, o sea, 100%. Ya sabemos que no depende si es salado o no, o sea, que mis galletas pueden ser altas en sodio, entonces pues tratar en la medida de lo posible de ir eliminando o poner en lo menos posible estos porque estamos quitando. De hecho, se estima que la mayoría de los adultos excedemos el consumo de sodio. Sí. Entonces, es un problema como bastante importante a nivel mundial. Sí, así es. Entonces, empezar por pequeños cambios, como otra opción sería quitar el salero de la mesa. Sí. O sea, ya no tener la sal al momento. Si tú preparaste el alimento o vas a comer a algún restaurante o algo, pues comerlo tal cual te lo prepararon o tal cual está en tu plato. Ya no agregarle más sal. Ahí ya nos aseguramos de que estamos consumiendo solo la cantidad de sodio que tiene el alimento por sí solo y la cantidad que le agregaron en la preparación. ¿No? Ese sería otro punto, además de tratar de cocinarlos sin sal o agregar o no agregar esos productos como los cubitos que potencian el sabor, salsa Maggi, salsa de soya, todo ese tipo de condimentos, más bien utilizar los condimentos naturales como el comino, la mejorana, laurel, todo este tipo de condimentos da muy buen sabor a los alimentos y no se requiere de la sal. No dejar como toda la responsabilidad a la sal, ¿no? O sea, usar otros elementos para dar más sabor y entonces pues ir dando más variedad. Y en general yo creo que consumir alimentos frescos, o sea, frutas, antes de preferir alimentos, verduras enlatadas, pues mejor verduras frescas, también incluso son preferibles obviamente a las congeladas, en lugar de carnes procesadas, pues mejor las carnes naturales, o sea, sí estamos diciendo, ¿no? Pues que, por ejemplo, la leche en general tiene sodio, pero no se compara como con otro producto, entonces... Un embutido, por ejemplo. Un embutido, entonces, en general, como los alimentos naturales siguen siendo nuestra mejor opción y sigue siendo la forma de cuidarnos, ¿no? De no consumir exceso de sodio. Y si yo ya tengo una patología, por ejemplo, si yo ya soy hipertensa, pues con mayor razón. O sea, hay que limitar por completo estos productos. Sí, yo creo que esa es la clave de de evitar cualquier exceso, el tener una alimentación natural, una alimentación saludable, variada, que sea rica o más en su mayoría alimentos naturales y no procesados. Si tu alimentación es más procesada que natural, pues obviamente vas a tener todo este tipo de excesos. Además,
Sinceramente, todos los alimentos empaquetados tienen sello, al menos un sello, y en su mayoría es el de exceso de sodio. Entonces, porque es muy, muy común utilizado en la industria, entonces todos los alimentos industrializados lo van a tener. Así que si nuestra alimentación es en base a esto, pues seguramente sí estamos ya en riesgo de tener una patología relacionada al exceso de sodio. Y si queremos limitarlo, pues 100% comer alimentos naturales, son los que no van a tener sellos. Ajá, entonces recordar que el sodio es indispensable para la salud, sí, pero tenemos que cuidar no excedernos porque eso nos representa riesgo y ya, o sea, sin miedo al sodio, pero pues cuidando, ¿no? O sí, sea, sí, tampoco es malo, o sea, sí es importante también que quede claro que no estamos diciendo que el sodio sea un mineral malo para nuestra salud o que debemos evitarlo por completo, no, sí lo tenemos que consumir, lo consumimos ya en forma natural y lo que consumimos en su forma natural pues ya es lo necesario, lo que realmente nosotros necesitamos, porque sí lo necesitamos. También si no hay sodio, también tenemos problemas de hidratación, de más problemas de salud. Entonces, sin ningún alimento es bueno ni malo, sino hay que tener un equilibrio y eso también creo que es muy importante. Ojalá que toda esta información haya sido de utilidad para ustedes. Déjenos en los comentarios qué más les gustaría saber, dudas respecto a este tema. Estaremos al pendiente para contestarlos, para incluso si es necesario, pues grabamos otro episodio respecto a esto. Y ojalá les haya gustado este episodio. Sí, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, seguir el canal de Facebook y también el canal de aquí de YouTube para que puedan estar siempre atentos a nuestros, cuando salen nuestros episodios y de verdad esperamos que les haya servido, que les esté sirviendo mucho esta información que la hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Gracias. Hasta luego.